Hermanos y amigos en la fe, hay una condición espiritual terrible que está afectando a miles o quizás millones de hermanos en la fe, aunque no lo sepan. Es algo terrible que pudiera ser la causa de por qué se sienten que no avanzan en la fe, que están fríos espiritualmente, que están estancados y que no han podido avanzar en su vida cristiana. Y se trata de algo llamado en la Biblia espíritu de estupor. ¿Tiene usted este problema? ¿Está siendo usted influenciado por el espíritu de estupor? Bueno, atención a este video porque aquí vamos a explicar qué es el espíritu de estupor, cuáles son los síntomas de esta condición espiritual, por qué viene esa condición o ese juicio como pareciera indicar la Biblia y sobre todo cómo combatir el espíritu de estupor para salir de este para siempre. Por favor, quédese hasta el final de este video porque tengo al final una palabra del Señor para ti y que creo que va a marcar la diferencia para muchas vidas. Este video, mi deseo es que traiga un cambio en tu vida, un despertar y que puedas salir de ese estancamiento espiritual en el cual quizás te encuentras hoy. Antes de comenzar, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es el pastor Jaciel Rodríguez y en este canal subimos videos para responder a tus preguntas bíblicas y mucho contenido edificante para tu fe, así que te animo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones para que seas avisado de cada video. Y por cierto, estamos haciendo transmisiones en vivo cada lunes en la noche. Este lunes fue un tiempo maravilloso, un tiempo de mucha bendición. Estuvimos compartiendo algo con respecto a Moisés, el día que Moisés se encontró con Cristo en la zarza, aquel que habitó en la zarza, algo realmente profundo en la palabra y algo poderoso Dios hizo este lunes, así que mire ese video después de este, pero el lunes que viene estaremos haciendo la transmisión una hora antes, o sea 7 de la noche, hora de Miami, así que no te lo pierdas. Muy bien, empezando ya con el tema de hoy, el espíritu de estupor, una condición o quizás hasta un juicio terrible que está afectando a muchos hermanos en la fe y que es la causa por la cual están estancados en su vida espiritual. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Bueno, lo podemos encontrar en Romanos capítulo 11, versículo 7 en adelante, donde el apóstol Pablo dice: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y dice ahora la palabra: y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Antes de explicarles qué es el espíritu de estupor, permítame explicarle el contexto de este pasaje de Romanos 11. Aquí el apóstol Pablo está explicando cómo Dios en su soberanía permitió que Israel como nación fuera endurecida para que a los gentiles pudiéramos alcanzar la salvación. Eso se fundamenta en lo que enseña la palabra, que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino a los judíos principalmente, pero ellos rechazaron al Mesías. Es verdad que detrás de todo había un plan de Dios soberano para que al ellos ignorar o rechazar como gobierno israelita al Mesías, la puerta se abriera a nosotros los gentiles. Pero también es verdad que esto vino como consecuencia a un problema que había en el corazón de muchos judíos en ese tiempo, especialmente en el liderazgo, en los fariseos, saduceos, etc. Y era un problema crítico de su vida espiritual, algo en su corazón, y es lo que se llama en este pasaje espíritu de estupor, donde sus ojos espirituales estaban cerrados, oídos espirituales cerrados, corazón endurecido para no ver al Mesías, para no recibirlo. Y esto vino a ellos no solamente porque había un plan de Dios, sino también por algunos problemas, algunos pecados, algunas cosas que ellos habían hecho. Ahora bien, ojo a esto, porque esto del espíritu de estupor no aplica únicamente a lo que pasó a Israel, sino que también aplica a muchas personas que son pueblo de Dios, pero que están pasando también por un tiempo de adormecimiento, frialdad y apatía espiritual. Permítame comentarle qué es como tal el espíritu de estupor. Cuando buscamos qué significa estupor, esto significa disminución de la actividad
de las funciones intelectuales acompañada de la falta de reacción. Por lo cual vemos que en la Biblia se usa una palabra científica, disminución de la actividad de las funciones intelectuales, pero la Biblia lo usa para algo espiritual, donde la persona entra en una especie de apatía, de insensibilidad espiritual y de dureza de corazón. Note cómo en el versículo previo habla de dureza de corazón, dice que los demás fueron endurecidos. También en la NBI, este versículo cambia la palabra estupor por insensibilidad, y la NTV, Nueva Traducción Viviente, cambió la palabra por sueño profundo, o sea, Dios les hizo caer en un sueño profundo. Por lo cual, estupor, un espíritu de estupor, habla de dureza de corazón, habla de insensibilidad al toque de Dios y a la palabra de Dios, y habla también de un sueño profundo en el cual la persona cae. Y déjame decirle que, a diferencia de la mente reprobada, conciencia cauterizada, un juicio terrible como lo que le pasó a Nabucodonosor y le va a acontecer a los impíos en el tiempo de la gran tribulación, como ya explicamos en un video. En el caso de este síntoma o de este problema espiritual o juicio también, porque dice que Dios les envió un espíritu de estupor, en este caso parece que se aplica más a aquellos que son pueblo de Dios y que recibieron palabra de Dios, pero que han caído en una crisis en su vida espiritual a tal nivel que han caído lo que se llama en la palabra espíritu de estupor. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de una persona que está bajo este juicio? Porque sé que mientras este video está transcurriendo, algunos se preguntan, ¿será que yo estaré pasando por una crisis, por un estado espiritual de lo que está hablando el pastor, por una época de estupor? Bueno, algunos síntomas son los siguientes. Cuando alguien está con espíritu de estupor, por ejemplo, pierde la pasión por las cosas de Dios. Ves los videos en las redes sociales, ves por ejemplo qué dice la Biblia o algún otro pastor que te está hablando de la palabra, mas sientes que perdiste la pasión, sientes que la palabra no te cala, no sientes pasión. Por eso vas a la iglesia, estás sentado en la silla, pero sientes que la palabra no te impacta como antes, sientes que no sientes esa pasión que sintieron los discípulos camino a Emmaús, que dijeron después, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? Vas a la iglesia, otro síntoma, y no sientes deseos de adorar, no sientes deseo de levantar las manos. Puede que estés en una frialdad espiritual, en un estupor, en un espíritu de estupor. Te has dormido, también puede ser en el servicio a Dios. No estás haciendo aquello para lo cual Dios te llamó. Dios te llamó para que prediques la palabra. Dios te llamó para que ores por los enfermos. Dios te llamó para que prediques en las calles, para que llames a algún hermano. ¿A qué te llamó Dios y no lo estás haciendo? Bueno, hay veces que este estancamiento en el servicio a Dios viene producto de esta pasividad, de estos síntomas de el espíritu de estupor. Y sobre todo, cuando alguien tiene el espíritu de estupor, no solamente se hace perezoso para buscar a Dios, leer la palabra y orar, sino que sobre todo la persona ve la mano de Dios obrando, pero es insensible, o sea, poco sensible al mover de Dios. Ve un enfermo que es sanado y en su corazón no hay un despertar. Ve que un alma recibió a Cristo, pero él no siente ese gozo. No siempre es el caso, pero en muchos casos pudiera ser que la persona esté bajo un espíritu de estupor, o sea, una condición, una enfermedad espiritual, por decirle así, donde la persona, su corazón se ha endurecido, sus ojos espirituales han dejado de ver, sus oídos espirituales han dejado de percibir la voz de Dios. La persona se ha hecho torpe, poco sensible, se ha dormido en su vida espiritual y se ha apagado el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Ahora bien, ojo a esto. ¿Por qué razón pudiera venir el espíritu de estupor? Bueno, hay muchas causas, pero una de ellas es la desobediencia o el rechazo a la palabra de Dios.
en la desobediencia a la palabra de Dios. Hay una historia en la Biblia de un profeta al cual Dios llamó para ir a predicar en Nínive, Jonás. Usted sabe esa historia. Y este hombre desobedeció a Dios porque había poca sensibilidad en su corazón, poca compasión hacia aquellos perdidos, y fue hacia Tarsis. Y ojo a esto, cuando va en el barco hacia Tarsis, dice la palabra que Jonás se duerme, y aquel adormecimiento físico, yo creo que era un síntoma, o mejor dicho, un reflejo de su adormecimiento espiritual, a tal nivel que cuando viene la tormenta, el capitán de la embarcación le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquella palabra, ¿qué tienes, dormilón? Yo creo que sí, hablaba en términos humanos, pero delataba más que lo físico o natural lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Un profeta que se había dormido espiritualmente, un profeta que había perdido pasión por las almas, un profeta que había desobedecido a Dios, y todo aquello había venido como consecuencia a la desobediencia a Dios, al no ser sensible y obediente a la palabra de Dios. Así que esto es el espíritu de estupor, una condición espiritual. Tal parece que en algunos casos pudiera venir como un síntoma producto de que alguien desobedeció a Dios, no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, rechazó por un buen tiempo lo que Dios le estaba diciendo, y puede que la persona haya caído en ese estado de frialdad, apatía, insensibilidad espiritual. Pero si te identificas, tengo buenas noticias. La palabra de Dios ofrece la respuesta, y quiero darte por esto 3 consejos para combatir el espíritu de estupor. En primer lugar, hace falta un cambio de actitud, hace falta levantarse en fe en el nombre de Jesús, reprender el espíritu de estupor y despertarse espiritualmente en un acto de fe, proclamando la palabra de Dios. El Señor dice en Efesios 5:14: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Note cómo Dios demanda una acción de uno para que ocurra el milagro. Dice: despiértate tú que estás dormido, despiértate. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio en el corazón. Y quizás este video sea la palabra que Dios te está mandando para que tomes hoy mismo un cambio de actitud. ¿Qué haces dormido espiritualmente? ¿Qué haces sin leer la palabra? ¿Qué haces sin orar? ¿Qué haces sin apasionarte por Dios? ¿Por qué te has estancado? Dios te dice hoy: despiértate, y cuando te despiertes y te levantes, dice, te alumbrará Cristo. Cuando la luz de Cristo viene, el letargo espiritual se tiene que ir, la frialdad se tiene que ir, pero primero que todo tiene que haber un cambio en la actitud, como aquel hijo pródigo que dijo: me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Dios te va a proveer de la fuerza, del poder y la autoridad suficiente que necesitas para levantarte, cuando primero tomas un cambio de actitud y dices: es verdad, estoy dormido espiritualmente, estoy en este estado de pasividad espiritual, no estoy sirviendo a Dios, no estoy buscando a Dios, hace tiempo no siento su gloria, hace tiempo no siento el fuego. Voy a levantarme en el nombre de Jesús, reprendo la pasividad, y al hacer eso, en primer lugar, Dios te va a respaldar. Recuerda: despiértate tú que duermes, levántate también de los muertos, y te alumbrará Cristo. Segundo consejo, muy importante revisa en su corazón si hay algo en el pasado que Dios te mandó a hacer y no lo has hecho. Muchas veces dejamos de oír a Dios porque Él nos habló algo y no lo hicimos, y hasta que no volvamos a hacer aquello que Él nos dijo que hiciéramos, no podremos oír nuevas direcciones de Dios. Es importante revisar si hay algo en lo cual hemos desobedecido, como Jonás, al Señor, y obedecer inmediatamente a Dios. La palabra dice en Hebreos 3:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios hable, es mejor obedecer a Dios, y el obedecer constantemente a Dios y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo
va a mantenernos despiertos y avivados espiritualmente para que no caigamos jamás en el nombre de Jesús en el espíritu de estupor. Y número 3, tercer consejo, ojo a este final, por favor escúchelo bien: comience a despertar y a avivar su espíritu con la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 119, vivifícame con tu palabra. Hay algo poderoso que tiene la Biblia, la palabra de Dios, y es que ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Atención a esto, hay veces que no tenemos deseos de orar. Es verdad, en nuestra carne no siempre vamos a tener deseos de orar, pero es ahí cuando hay que tomar una acción de fe. Pero un consejo que te doy como entre paréntesis: comience leyendo la palabra de Dios. Y cuando usted comienza leyendo la palabra de Dios en voz alta, vas a sentir, se lo aseguro, vas a sentir que después de una media hora, 40 minutos, una hora, leyendo la palabra de Dios en voz alta, vas a sentir que tu espíritu se vivifica, vas a sentir que la tristeza se va, el cansancio se va, vas a sentir que estás despierto y otra vez comienzas a sentir esa llama en tu espíritu, ese fuego de pasión por Dios que te lleva a orar con pasión, a orar en el espíritu a través de la palabra de Dios. Repito, el salmista dijo, vivifícame con tu palabra. Así que tome la palabra de Dios, comiéncela a leer ahora mismo en voz alta, dedique unos 30, 40 minutos y vas a sentir que esa palabra va a comenzar a arder en tu corazón. Una llama otra vez, como, insisto, aquellos discípulos camino a Emaús, Jesús les abrió las escrituras, hablándoles mientras hablaba con ellos. Y dijeron después, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? Ese es el efecto maravilloso de la Biblia, la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga mucho. Oro por ti para que en el nombre de Jesús desaparezca todo tipo de pasividad espiritual. Reprendo en el nombre de Jesús la pasividad espiritual, el estancamiento espiritual, todo espíritu de estupor que se vaya en el nombre de Jesús. Y oro, Padre, para que bendigas a tu pueblo y avives a aquellos que están dormidos. Despiértales, avívales, levántales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Si te bendigo el video, déjanos un fuerte like. Y por aquí por la pantalla te voy a dejar un par de videos para que lo veas a continuación. Dios te bendiga mucho.